Hola a todos. Vamos a hablar sobre el impacto político e ideológico de la guerrilla de Nyankaguazú y Teoponte. Contexto latinoamericano. El año 1970 llegaba a Chile la Unidad Popular con el primer presidente revolucionario que en el mundo ganaba vía elecciones democráticas, Salvador Allende. En el resto de los países latinoamericanos transcurrían dictaduras militares anticomunistas, democracias muy precarias sobreviviendo en medio de la lucha bipolar de Estados Unidos y la otra, la Unión Soviética. Al par que Cuba se constituía un referente importante, sino el que más para la izquierda latinoamericana. El triunfo de la Unidad Popular en Chile mostraba una inusual experiencia posible de ser replicada en el resto de los países de la región. El Che Guevara, también convencido de la necesidad de extender la lucha armada en países en los que Estados Unidos tenía injerencia, impulsó la instalación de grupos guerrilleros en América Latina y en Bolivia. En los 50 nos tocó ser protagonistas, posteriormente del periodo de declive del Estado del 52. Ya en la etapa de la democracia moderna de los 80, la FUDP, la emergencia de ese tiempo fueron las dictaduras que trataron de sostener ese Estado. Fue el neoliberalismo que lo sepultó con su líder, Paz Estenssoro, que lo destruyó. La FUDP, Frente de Unidad Democrática Popular, fue el último aliento de lo que quedaba de la Revolución Nacional. Gracias a su fracaso estrepitoso, todo el nacionalismo pensando en esos términos se vino abajo. Entonces, como no podíamos trabajar sobre una idea tan peligrosa como del nacionalismo, nos esforzamos en implementar una idea traída de afuera: la democracia capitalista. La situación política de Bolivia. Alfredo Obando Cándida. En 1964 lideró junto al general Barrientos un golpe de Estado que expuso al presidente Obando Víctor Paz. ¿Es eso? Obando cedió a la presidencia del gobierno Barrientos a principios de 1966, cuando el general Barrientos dimitió para presentarse a las elecciones. El general Obando fue presidente interno, cuando en abril de 1969 murió Barrientos. Le sucedió en la presidencia el vicepresidente Luis Adolfo Siles, quien confirmó a Obando como jefe del Estado Mayor del Ejército. Obando al frente de una junta militar, interno de nuevo en la política del país, derrocando a Siles en septiembre de 1969, pero fue a su vez apartado del poder por un nuevo golpe de Estado del ejército en octubre de 1970. Obando se vio obligado a permanecer en el exilio, acusado de delitos monetarios por el nuevo gobierno. En 1978 regresó a su país, donde apoyó la candidatura de Germán Siles. El gobierno de Obando significó un cambio de rumbo en la orientación política del país, en un intento de conectar con los postulados de la Revolución de 1952. Defensa de recursos naturales y desarrollo de los medios de producción para lograr una mayor independencia económica. René Barrientos Ortuño. 2 años más tarde, el presidente Víctor Paz Estenssoro le nombró vicepresidente de la República. Ese mismo año de 1964, participó en el golpe de Estado que derrocó a Paz Estenssoro. Durante los años 1964 y 65, presidió a la Junta Militar y en 1963 fue elegido presidente constitucional. Murió en el ejército de su cargo, en Arques, cerca de Cochabamba, cuando el helicóptero que lo conducía chocó con unos cables de alta tensión. Durante su gobierno, organizó el Frente de la Revolución Boliviana. Obras de su gobierno fueron el proyecto de hidroeléctrica de Santa Isabel, el nuevo aeropuerto del Alto, los caminos del Chapare y la institución de las televisiones bolivianas en 1969. Dictó la Ley de Seguridad del Estado, por la que limitó drásticamente las libertades y derechos de los ciudadanos. En 1969 promulgó la Constitución. Reprimió con energía la guerrillera de Nyankaguazú y acabó con los focos guerrilleros. Y con el propio Ernesto Che
Guevara. Durante el gobierno tuvo lugar también la masacre de San Juan. Posteriormente el gobierno para justificar las intervenciones del ejército. Adolfo Siles Salinas. Como líder del Partido Socialdemócrata en 1966, se postuló a la vicepresidencia con el general René Barrientos Ortuño, presidente de la Comisión de Justicia y Paz, que defendió los derechos y libertades ciudadanas, integrándose después a la Organización de Derechos Humanos, presidente de la Asamblea Constituyente, que dio lugar a la creación de la Constitución Política del Estado de 1967. Reorganizó en La Paz el Instituto de Estudios Internacionales con la denominación del Instituto Diplomático Antonio Quijarro, destinado a la formación del personal diplomático profesional. Creó la Corporación de Desarrollo Rural mediante decreto supremo de 0887,4 del 31 de julio de 1969 para consolidar el derecho de propiedad previsto por la reforma agraria, destinado a elevar el estándar de vida del campesino como prioridad para promover el proceso de desarrollo económico y social del país, respetando el tradicional sistema de organización comunitaria del campesino por DS 08943 del 2 de octubre de 1969. Se instituyó el Premio Nacional Mujer de Bolivia, otorgándose una medalla de oro con el escudo de la República con la leyenda Mérito de la Mujer Boliviana, además de una suma de dinero. En su gobierno se firmó el llamado Acuerdo de Cartagena dentro del Pacto Andino, integrado por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Chile. ¿Cómo se conformó el grupo de guerrilleros? La guerrilla de Ñancahuazú y Teoponte fue un grupo de guerrilleros formado en Bolivia en la década de 1970. Su formación fue liderada por el guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara, después de su salida de Cuba. El Che Guevara llegó a Bolivia en 1966 con la intención de iniciar una revolución en ese país junto con un grupo de guerrilleros cubanos y bolivianos. Estableció una base de entrenamiento en las montañas de Ñancahuazú, en el sureste de Bolivia, la frontera con Argentina. La guerrilla de Ñancahuazú comenzó oficialmente en marzo de 1967, cuando el Che y su grupo iniciaron operaciones militares contra el gobierno boliviano. A medida de los combates se intensificaban, el grupo de guerrilleros se vio obligado a abandonar la base de Ñancahuazú y se movió hacia la región de Teoponte, en el norte de Bolivia. En Teoponte, el grupo de guerrilleros intentó establecer una nueva base y reorganizarse, pero también enfrentaron desafíos considerables: las condiciones difíciles de la selva y la constante persecución del ejército boliviano. Finalmente, el 8 de octubre de 1967, el Che Guevara fue capturado por el ejército boliviano en la zona de la Cabrera del Yuro. Al día siguiente fue ejecutado sumariamente por orden del gobierno boliviano. La guerrilla de Ñancahuazú y Teoponte tuvo una corta vida y logró sus objetivos revolucionarios. Sin embargo, la figura del Che Guevara y su lucha guerrillera en Bolivia dejaron un legado en la historia latinoamericana y un movimiento revolucionario global. La organización de la guerrilla de Teoponte. La organización de la guerrilla de Teoponte, conocida oficialmente como el Ejército de la Liberación Nacional de Bolivia, fue un grupo armado de la izquierda que operó en Bolivia durante la década de 1970. Hay información sobre la organización, sus objetivos y sus acciones en el LNB, fundado en 1970, fue por un grupo de militares izquierdas bolivianos. Su nombre se deriva del lugar su primera conferencia en Teoponte, una localidad de la región de los Yungas de Bolivia. La organización tenía una ideología marxista, buscaba liberación nacional y la implementación de un sistema socialista en Bolivia.
Los objetivos de ELNB eran la lucha contra la explotación y la opresión de las clases dominantes en Bolivia. Buscaban la redistribución de la tierra, la nacionalización de los recursos naturales y la creación de un gobierno revolucionario que representara los intereses de los trabajadores campesinos. El ELNB llevó a cabo diversas acciones armadas contra el gobierno boliviano y los intereses de las clases dominantes. Entre sus acciones más destacadas se encuentran: Guerrilla Teoponte de 1970 estableció una base guerrillera en Teoponte, donde se presentaron y organizaron para llevar a cabo su lucha armada. Sin embargo, en 1971 la base fue atacada por las Fuerzas Armadas bolivianas y que la guerrilla fue derrotada. Secuestros. Llevó a cabo varios secuestros de políticos y empresarios provenientes de Bolivia. Uno de los casos más conocidos fue el secuestro del empresario Jorge Ríos. Ocurrió esto en 1970. Realizaba ataques y emboscadas contra las fuerzas de seguridad bolivianas y otros objetivos estratégicos. Estas acciones incluyeron ataques a instalaciones militares y policiales, así como acciones de sabotaje contra las infraestructuras después del fracaso de la guerrilla de Teoponte. Él sufrió un debilitamiento significativo. Muchos de sus líderes fueron capturados o muertos en combate.